Buenas tardes, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este canal de filosofía y metapolítica. Bueno, hoy vamos a analizar una película que ha tenido como un gran impacto hace un par de años. Les confieso que nunca la había visto porque, bueno, había recibido un par de comentarios acerca de la película que me desanimaron completamente y dije, bueno, no, la verdad que no voy a perder tiempo viéndola. Y el otro día vino un tío que me dijo, mirá, Jonathan, mi tío siempre viene los domingos a comer. Me dice, Jonathan, mirá, hay una película que está, mirá, me dijeron que la podemos ver. Entonces, bueno, le puse la película al tío mientras almorzábamos con mi papá y bueno, tuve que verla la película y nada, bueno, acá se vienen los comentarios de la película. Sí, antes que nada, por favor, darle like al video. Si esta película no va a ser ofensiva contra el cristianismo, ni más ni menos que no. Esta película, perdón, este análisis no va a ser en contra del cristianismo, no va a ser en contra de las pruebas de la existencia de Dios, para nada. ¿Sí? Esta reacción es simplemente en contra de la película. ¿Sí? No es ni en contra de Dios, ni en contra del cristianismo, ni de las pruebas de la existencia de Dios. Simplemente es una reacción en contra de una película que me parece muy, muy mala película. ¿Sí? Bueno, lamentablemente me tocó verla. ¿Sí? Bueno, la película trata de varias historias que se entrelazan bajo la dinámica o la dialéctica de ateos cristianos, ¿no? Ateos y cristianos, de alguna u otra manera. Cuenta con varios personajes, pero el protagonista central es un joven universitario, sí, que se llama Josh Whedon, que toma la materia de Filosofía 101, preleyes, ¿no? Con el profesor Jeffrey Radisson, quien en su primera consigna, le pide a los estudiantes escribir en una hoja con un papel firmado, Dios está muerto. Bueno, ahí aparece en la escena Josh Whedon, sumamente cristiano, no accediendo ante la petición del profesor, ¿no? Bueno, aparece un pastor, que es el pastor de la parroquia de la universidad, que quiere viajar a Disney con un colaborador de él, de la iglesia. La novia del profesor Radisson es creyente, le plantea el tema del yugo desigual. Una periodista progresista y atea de la nueva izquierda, que es atea, que tiene como novio al hermano de la novia del profesor, ¿sí? Que tienen una madre que tiene demencia senil. Un estudiante asiático que comparte la clase con Josh y que se deja impresionar por la fe de Josh. Una vendedora de la universidad que es musulmana, que en secreto es cristiana y que es echada por su padre, que es obviamente un cerdo musulmán. Es decir, en la película todos los que no son cristianos son realmente unos cerdos, ¿no? En su comportamiento. Y bueno, y eso esa polarización tan maniquea y dicotómica acerca de que todos los cristianos son buenos, son inocentes y son tiernos, y que todos los ateos y musulmanes son malos y perversos, nada, realmente me desilusionó mucho la forma tan básica, ¿no? Tan simplista de, de presentar la vida cristiana y la relación que tenemos nosotros, los cristianos, con los ateos. Me pareció muy reduccionista, muy simplista, muy, o sea, muy al extremo, de polarizar al extremo. O sea, el profesor de filosofía ateo no necesita ser un bastardo como es este profesor de filosofía, que ni siquiera, sí, el que escribió el guión de la clase de filosofía no presenció nunca una clase universitaria, no que ni siquiera presenció nunca una clase de filosofía. El que escribió el guión de las clases de filosofía de esta película
nunca estuvo presente en un salón universitario, nunca estuvo presente en una clase, no en una clase de filosofía, nunca estuvo presente en una clase, nunca fue a la universidad, no cursó ninguna materia nunca en ninguna universidad. Y lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos con este análisis que, nada. Empezamos con la primera escena. A mí, sobre todo, me interesa mucho lo intelectual, ¿no? O sea, las relaciones entre fe y filosofía y cómo van apareciendo en la película muchas de estas cuestiones, ¿no? Y de la comprensión que tenemos algunos cristianos del cristianismo, ¿no? Así que nada, no te olvides de darle like, no te olvides también que estamos yendo a Chile, ¿sí? El 4, 5 y 6 de mayo estaremos en Chile, en Santiago de Chile y en Valparaíso, ¿no? Así que, por favor, no te olvides de eso si sos chileno, porque después aparecen que nos escriben los chilenos, o qué sé yo, gente que se enteró que estuvimos en México o en tal lado. Profe, ¿dónde va a estar? No, si ya estuvimos hace un mes ahí. Ah, pero recién veo el aviso. Bueno, a veces sucede, ¿no? Pero los que quieran asistir, entonces nos escriben a cursofilosofiajcr@gmail.com. Llevamos 50 libros, nada más, ¿eh? Así que los primeros que se inscriban para comprar esos 50 libros y tener la posibilidad de tener las entradas, nos van escribiendo porque ya van quedando unos 15. Bueno, vamos con la peli. Este es el pastor de la parroquia, ¿sí? Que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Es un rubio bastante simpático. Y este es el morochito que vendría a ser como el colaborador del pastor, ¿sí? También en la iglesia, ¿sí? Parecería que es un africano. Nada, muy simpático, ¿no? Todo el tiempo con la frase Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, ¿no? Mostrando un poco, digamos, el talante de la película, que es este tipo de evangelicalismo norteamericano que para mí es insoportable, es un anglicanismo bajo, digamos así, está muy marcado, digamos, el evangelicalismo norteamericano por un cierto anglicanismo bajo, ¿no? De corte pentecostal, ¿no? Es un anglicanismo pentecostalizado que tiene la estética bautista, las mañas metodistas y los vicios pentecostales, digamos, ¿no? Es decir, a la teología la hacen los alemanes, la critican los franceses, la corrigen los ingleses y la pervierten los norteamericanos, digamos, ¿no? Bueno, eso sería como, esto es, en la teología pasa eso, ¿no? La hacen los alemanes, la critican los franceses, la corrigen los ingleses y la pervierten los norteamericanos. De hecho, todas las sectas surgen casi todas de Estados Unidos, ¿no? Testigos de Jehová, adventistas, mormones. Bueno, sigamos, no nos enredemos no nos metamos en camisa de 11 varas, ¿sí? Pero bueno, esta idea de que Jesús es bueno, qué bueno que es Jesús, nada, es un mensaje querigmático, es el anuncio que hace, digamos, la iglesia evangelicaloide en general, y que bueno, que no, digamos, sí, es verdad que Jesús te ama, pero digamos que bueno, que en realidad el mensaje de la iglesia hoy tiene que ser un poquito más complejo, penetrante, profundo y que recoja la complejidad de la sociedad contemporánea, que no disuelva la complejidad del mensaje de Cristo en una frasecita tan simplona, porque hoy ya la gente hiper informatizada ya no descifra el mensaje de Jesús es bueno, Dios te ama y tiene un propósito en tu vida, Dios te ama mucho, Dios te quiere perdonar y cambiar, nada, me parece que el mensaje cristiano hoy podría ser un poquito más profundo y un poquito más complejo, ¿no? Bueno, adianci, andiamo in guerra. ¿El tiempo? Ajá, Dios es bueno. Dios está muerto. Esto es, claro, una metáfora, pero una ilustración que no significa que Dios haya muerto, sino que nunca existió. Evidentemente, alguien que está en la imaginación de nuestros ancestros fue un cuento de hadas de hace mucho para explicar las plagas.
También para explicar la pérdida de cultivos, enfermedades y desastres, lo que ahora le atribuimos a las bacterias, virus, desórdenes cromosómicos, placas tectónicas. En resumen, la ciencia y la razón han reemplazado la superstición. Y somos el resultado de todo eso. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar. Bueno, ahí tenemos al flamante profesor de... Ahí está Aristarchus. Aristarchus, ¿cómo estás, amigo? Te vi hacer una crítica a esta película. En realidad vi que la hiciste, pero no vi cómo la hiciste, no lo vi el video. No lo quise ver tampoco porque me iba a determinar mucho en mi crítica a Aristarchus. Pero bueno, nada, gracias por estar. Y nada, decime si querés participar, te mando el link y te sumás. Te sumás, obviamente. Estaría buenísimo. Si me pones OK acá, yo ahora por el celular te mando el link y te sumás, ¿no? Al vivo. Bueno, nada, Aristarchus, un amigo. Nada, este profesor aparece evidentemente planteando algo absurdo, o sea, de alguna manera como una falacia del espantapájaro, ¿no? Ahí me dice, OK, Aristarchus, que sí, que lo voy a invitar, le voy a mandar el link, vamos a ver si podemos. Acá te lo mando por acá, hermano, porque va a ser un quilombo. Te lo mando por acá y después lo borro, ¿sí? Así que hace clic, entra y después lo borramos. No hay problema. Ahí está. Ahí lo tenés en comentarios, al link. Obviamente que si entra cualquier otro, no lo bloqueamos. No hay problema, ¿sí? Pero, bueno, el profesor aparece como planteando el dilema de Wilhelm Nestlé, que en 1813 escribió un libro que se llama Von Mythos zum Logos, el paso del mito al logos, ¿no? Entonces, que bueno, que en realidad la religión es igual a los mitos porque plantea la reducción de los problemas de la naturaleza, explicándolos por fenómenos sobrenaturales como, digamos, los dioses, los truenos, y los truenos son guerras de los dioses y de Zeus. Nada, me pareció muy, muy simplón, digamos, esa reducción del cristianismo a pura mitología absurda, de cuentos de viejas, digamos, y la superación del mito con el logos, ¿no? Nada, claro, es muy simplona, es muy, muy simplona. Vamos a ver cómo ingresa el alumno a la cátedra y vamos a ver cómo... Bueno, lo simplón del análisis del profesor, ¿no? Cómo lo plantean tan simplón, tan absurdo, cometiendo miles de falacias, digamos, ¿no? A ver, ahí está Aristarchus. A ver si se suma. Ahí estás, Aristarchus. Bueno, vamos a dejar que se acomode. Bueno, dejemos que se acomode, porque bueno, a veces pasa esto, ¿no? Que uno tiene que acomodar la cámara, ¿vieron? Acomodar el micrófono, asentar si es un celular, colocarlo en un buen lugar, encender la cámara y todo eso, ¿no? Así que, a ver. Hola, ¿me oyes? Ahora sí, Aristarchus, ¿cómo estás? Pero bien, lo que pasa es que no se ve la cámara, ¿no? No se ve la imagen. No se ve tu imagen. No, a no ver, ahora miro a ver qué pasa. Si querés te bajo y te fijas bien. Vale, sí. Dale, vamos. Nada, bueno, una sorpresa, ¿eh? Vamos a estar con Aristarchus entonces ahí analizando esta película que, bueno, él la vio, seguramente la vio porque hizo una crítica y nada. Vayamos viendo un poquito la introducción del profesor a la clase, ¿no? Mientras Aristarchus se prepara.
Soy el profesor Radisson y esto es Filosofía 150, Introducción al Pensamiento Filosófico. Ahora, si alguno de ustedes está aquí por error, es su turno para irse. Entiendo que muchos están aquí para cumplir su asignatura electiva en artes liberales. Bueno, la filosofía se enseñaba en artes liberales, o como artes liberales, o artes y ciencias, en la Edad Media, ¿no? Curioso que en Estados Unidos todavía se siga manteniendo esa estructura. Parecería que es un español que es evangélico y que vive en Estados Unidos el que hizo esto. Si están buscando una calificación fácil sin mucho trabajo, es el momento de salir. Miren, si ya están en la universidad, es el momento de hacer trabajos de universitarios. Bueno, algo que va a ser muy, muy curioso en la película siempre es que él se jacta de tener un rigor académico del cual no hace mucha gala, ¿no? Es bastante, bastante ignorante este profesor, el personaje de la película aparece como bastante ignorante, ¿no? Vamos a ver si ahí está ya Aristarchus. Ahora sí ya se lo puede ver ahora en la cámara. Hola, hermano. ¿Me Ahora, escuchás? vale, ahora. Ya te veo, perfecto. Ahora Sí. sí, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás? Pues bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal Bien, todo? bien. Veía que te había sorprendido que me dedique a hacerle una crítica a la película. Sí, sí, sí. Bueno, porque no sé, sí, sí, me ha sorprendido. Aunque es muy criticable. Ya la he visto criticar tanto a cristianos como a ateos. O sea, creo que no es tampoco inusual que un teísta o que un cristiano la critique, porque tiene muchos puntos que podían haber sido mucho mejores. Sí, Pero sí, claro sí, que me sí. llamó la atención. Bueno, estamos en esta parte donde él se presenta, ¿no? Se va presentando y claro, exige un rigor académico a los alumnos y le dice, ¿no? Que la materia es muy difícil y es muy académica y él tiene un alto rigor. ¿Vos lo ves con mucho rigor al ateo este? ¿Lo notás con un rigor académico tremendo en la película? No, en absoluto. No, no. Para mí, este ateo es un hombre de paja viviente. O sea, lo ponen para tener a alguien a quien darle golpes, ya está. Sí, Sí, es como, está hecha para eso, ¿no? Si alguien quisiera enseñar lo que es la falacia del espantapájaro, podría sí, utilizar este personaje tranquilamente. sí, sí. Es muy performativa es muy ostensiva la definición, ¿no? En este caso de él. ¿Qué te parece si vamos pasando algunas escenas y las vamos comentando? Sí, sí, perfecto. A ver. Me voy. Siempre hay uno. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, George Santayana, Demócrito, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. La lista continúa. Filósofos, poetas, científicos, escritores, todos ellos grandes intelectuales. Pero ¿qué Bueno, ahí faltan Sartre, Voltaire, que para mí es el ateo más importante, el más agudo de todos los ateos, Voltaire. Pero nada, ¿qué te parece, Aristarchus, esta idea de persuadir a los alumnos de que hay que ser ateo porque hay una lista de 50 ateos que fueron filósofos? ¿Te parece fuerte el argumento? Estás con el micrófono silenciado. Ah. Ahora sí. Digo que sí, es una falacia de autoridad, claramente. O sea, creo que va a ir haciendo una recopilación de falacias una tras otra este profesor. Claro, claro, porque claro, tranquilamente yo podría hacerle a este, digamos, ahí, si existiera algún ateo que se atreviera a hacer algo así, uno podría presentarle otra lista con otros 50 filósofos que fueron teístas y no pasaría nada, digamos. No se resuelve Exacto. cuantitativamente esta cuestión, digamos. Claro, sí, sí, sí. Es que
Sí, claro, podrías empezar a decir Descartes, Tomás de Aquino, Leibniz, podrías hacer una lista seguramente más larga aún que la que pueda presentar él. Bueno, porque si, claro, si son filósofos a lo largo de toda la historia, no me extrañaría que fuera que pudieras presentar una mucho más larga de filósofos teístas. Claro, pero de alguna u otra manera parecería que esta maniobra del profesor Radisson, vendría a echar por tierra, digamos, un tipo de argumento ateo que sí existe y que me parece muy flojo. Yo se lo escuché a Alberto de la Torre, presidente de la Sociedad Ateos de Mar del Plata, que es un doctor en física, y uno de los argumentos de él es que la mayoría de los científicos y de las personas que tienen altos estudios son ateos. Sí, Me parece floja la argumentación porque trata de resolver cuantitativamente algo que es cualitativo, sí, ¿no? cierto, cierto, totalmente. A ver, a mí siempre me ha parecido flojo, también especialmente porque, con toda honestidad, sobre todo cuando miro cuál sería la argumentación de algunos de esos científicos, tampoco es especialmente fuerte. Es decir, yo sé que hay algunos, sobre todo los que tiran más hacia el cientificismo, que piensan que para negar a Dios, pues se puede hacer a través de, no sé, no sé, estoy pensando por ejemplo en Stephen Hawking, en Richard Dawkins también, que se puede hacer a través de algunas constataciones científicas que sustituyen a Dios y de la confianza en que la ciencia va a resolver todo aquello que ahora mismo desde el teísmo se rellenaría con lo que ellos llaman el Dios de los huecos. Eh, pero, claro, cuando conoces argumentos teístas más sofisticados que los que te pueden presentar los defensores del diseño inteligente, por ejemplo, pues, o sea, en ese momento ya ves que no, que ya esos argumentos desde la ciencia no tienen nada que ver con argumentos buenos para negar el teísmo. Entonces ya me da igual cuántos científicos sean ateos. Tal cual, tal cual. O sea, sacar una estadística y darle a la estadística la resolución de un problema filosófico, me Sí, parece que es un error muy básico para alguien, por ejemplo, que es un doctor en física, que bueno, no va a ser la primera vez que alguien sea un ignorante con título, ¿no? Pero son errores muy, muy básicos, ¿no? No hay ningún problema filosófico que se resuelve haciendo una encuesta o no, no, haciendo una, digamos, no, ¿no? Dios no va a existir porque el 99% de las personas que habitan en el mundo son cristianos, y si existe, no va a dejar de existir porque la mayoría de las personas sean ateas, digamos, ¿no? no. La verdad no se decide democráticamente, eso está claro. Así es, así es. Bueno, si querés, vamos avanzando un poquito más con la peli, así vamos viendo. Perfecto. Tienen todos ellos en común. ¿Sí? Todos están muertos. Bueno, eso es incorrecto. El señor Dawkins y el señor Chomsky aún están vivos, señor G-Dog Gerartiga. G-Dog. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bien, son o eran ateos. De la palabra francesa del siglo XVI, ateísme, del griego theos, que significa Dios, y del prefijo a, que significa en griego sin. En otras palabras, cada uno de los pensadores que nombré tenían la fuerte convicción de que no hay Dios. Esto se oponía a la débil posición del agnosticismo. Agnos, del griego gnosos, saber, y el prefijo a, que significa no saber. Más exactamente, es dudar la existencia de un ser supremo. Bueno, ahí te pregunto, porque yo no lo sé, ¿no? Pero él plantea ahí que el ateísmo se desarrolla en oposición al agnosticismo. ¿Hasta qué punto es cierto esto, Aristarchus? ¿Lo ha planteado de esa manera? Claro, Sí, él sostiene que se enfrenta a la débil posición del agnosticismo, que significa no saber o dudar de la existencia de Dios. Bueno, a ver, yo creo que si hablamos de lo que se conoce como ateísmo fuerte, ateísmo positivo,
si se opone realmente a una posición agnóstica, porque, bueno, supongo que conoces esta clasificación, ¿no? Que se suele manejar de ateísmo débil, es el que simplemente dice que no cree en Dios. Ateísmo fuerte es el que dice que cree que Dios no existe. O sea, que tiene la creencia positiva de que Dios no existe. Y esa segunda clasificación, el ateísmo fuerte o positivo, sí que se contrapone al agnosticismo, porque ese ateo sí que está asegurando saber o tener la creencia positiva de que Dios no existe, y por lo tanto, de hecho, ya tiene algo de carga de la prueba, o sea, tiene que argumentar por qué dice que Dios no existe. A diferencia del agnóstico, que no tiene que argumentar nada. Claro, de hecho creo que Richard Dawkins es un poco de esa línea, ¿no? Bueno, a ver, Richard Dawkins se clasifica, hizo una escala probabilística, porque él piensa que es una cuestión de probabilidades. Yo puedo entender por qué lo piensa así, pero bueno, hizo una escala probabilística del 1 al 7, y él, del 1 al 7, siendo 1 la certeza absoluta de que Dios existe, y siendo 7 la certeza absoluta de que Dios no existe, él se clasifica a sí mismo como un 6. Es decir, no se atreve a decir que tiene certeza absoluta de que Dios no existe. Mira vos, pero está, Sí. está ahí. O sea, él es bastante opuesto a los agnósticos, los critica mucho. Sí, es verdad, sí, él se opone a los agnósticos que estarían en el término medio, supongo que estarían en el 3 o el 4, ¿no? Pues sí, en el 4, estarían en el 4, el punto intermedio exacto, que no se decantarían ni hacia un lado ni hacia el otro. Y él se decanta hacia que no existe, en base a ciertos argumentos de tipo probabilístico. Claro, es que tanto para el teísmo como para el ateísmo hay argumentos probabilísticos y hay argumentos que pretenden una certeza absoluta, que pretenden ser apodícticos. ¿No? Pues el argumento ontológico yo creo que pretende ser apodíctico, creo que pretende una certeza absoluta de que Dios existe básicamente a priori, básicamente por su definición. Eso es el ontológico. Y en el otro lado hay argumentos ateos que por creer encontrar contradicciones en la esencia de Dios, en la definición de lo que es Dios, creen también encontrar la imposibilidad absoluta de Dios. Pero entre esos dos extremos de necesidad e imposibilidad hay algunos que dicen, bueno, yo solo creo que es muy probable que exista o muy probable que no exista. Claro, claro, sí, yo creo que hay en el ateísmo hay dos tipos de argumentos, ¿no? El ontológico y el moral, ¿no? Dicen, Dios es imposible e indeseable. Dicen, es imposible por su definición y por tal cosa, y es indeseable porque en nombre de Dios se hicieron tales cosas y ¿no? Sí. Yo el moral no lo manejaría nunca, o sea, yo nunca lo plantearía. Tal y como lo has planteado tú, nunca lo usaría. Pero se usa mucho, ¿no? Te consta que se usa mucho. Sí, algunos lo han empleado. Lo que pasa que, claro, indeseable en todos los casos será la manera en la que algunos hombres han utilizado la idea de Dios, pero el propio Dios, si realmente es un ser perfectamente bueno, no sería indeseable. Claro. O sea, no existiría posibilidad de que exista y sea indeseable. Exacto, sí, exacto. Está muy bien, está bueno eso. Bueno, veamos un poquito más, a ver qué dice este hombre. Este semestre les propongo que dejemos de desperdiciar nuestro corto tiempo debatiendo la existencia del gran hombre del cielo, el mito, del benevolente. Lo único que necesito de ustedes es que escriban en el papel que les acabo de dar 3 simples palabras. Dios está muerto. Y debajo su firma. Cuando lleguemos a un consenso unánime, que espero que lo tengamos, me ahorraré el tedioso deber de pasar por antiguos y banales argumentos y ustedes pasarán la sección del curso en la que los estudiantes siempre reciben las notas más bajas del semestre. Y cuando terminen, por favor pasen los papeles a la derecha. Bueno, acá les pide a los alumnos que escriban que Dios ha muerto como una manera de saldar esta cuestión que para él es absurda, la de creer en Dios, y bueno, y ahora van a hacer filosofía. Es decir, más o menos lo que está planteando es que solo pueden hacer filosofía
aquellos que aceptan que Dios no existe. Pero sin embargo, él les pide que escriban que Dios ha muerto. ¿Qué sentido tendría la frase, Aristarchus? O sea, Dios ha muerto, ¿no es acaso una trampa esto de decir, ¿cómo puede un Dios inexistente morir, digamos? ¿Cómo un ateo puede plantear que Dios ha muerto? Aparte, Nietzsche hace otro planteo cuando dice eso, pero no es ese el objetivo que está teniendo este filósofo acá. Estás con el audio, ¿no? Con el audio apagado. Sí, perdona. Ah. Claro, como bien dices, en Nietzsche la frase Dios ha muerto tiene otro sentido. O sea, Nietzsche también negaba la existencia de Dios, pero ese Dios ha muerto se refería al hecho de que, pues desde la Ilustración o desde cierto periodo histórico se había abandonado la idea de Dios como si no pasara nada, ¿no? Como si se pudiera reemplazar, por ejemplo, por la diosa razón, eso que hacían en la Revolución Francesa, ¿no? Sustituir a Dios por una especie de diosa razón, pero que ya no es el dios del teísmo, o por cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, en ese sentido habría muerto, o sea, habría muerto, pues, como idea, entiendo yo, pero este profesor claro, usa la frase de Nietzsche, aunque lo que pretende decir es que nunca ha existido Dios. Claro, ahí está el punto. Sí. O sea, ¿cómo va a usar la frase de...? Porque Nietzsche hace un análisis más ligado a lo sociológico, a lo antropológico, digamos, al impacto que tiene, digamos, incluso la verdad absoluta, ¿no? en un sistema filosófico, pero acá él lo está utilizando como un argumento científico y el de Nietzsche no es un argumento científico. Entonces, No. claro, queda muy absurdo y muy ignorante incluso de lo que es la propia filosofía, ¿no? Así que... Sí. O lo hizo alguien que sabe que la filosofía y realmente es mala persona y quiere distorsionar el personaje del ateo simplemente para manipular al que oye, o es alguien que no sabe mucho de filosofía, ¿no? Vos te quedabas Totalmente. en todo eso, si es mala persona o ignorante el que hizo eso. Sí, o una combinación de ambas, sí. O claro, una combinación de... Exacto. Bueno, a ver, veamos qué hace, cómo se porta este ateo perverso y maligno. A ver. Gracias. Gracias. Oh, una D minúscula. Esto debería tener crédito extra. Gracias. Algo que me llamó poderosamente la atención cuando vi esta escena es, y después la otra, ya al final, cuando este alumno termina en el desenlace final de la argumentación, que no voy a decir cuál es, por si acaso hay alguien que no ha visto la película, que tan unánimemente todos, menos este muchacho, este alumno, se resuelven a decir que Dios ha muerto tan resueltamente, así tan resolutamente, tan descaradamente. Y bueno, y lo voy a decir, y al final hacen todo lo contrario, es decir, son tan borreguiles los compañeros de este tipo, parecería que no tienen subjetividad, que no tienen un pensamiento propio, que pueden pasar de ser todos ateos a todos cristianos con dos palabritas, ¿no? Nada, me parece que es un poco medio subestimar a lo que es un alumno universitario, plantear esa cuestión así. Sí. Son como los italianos, según Winston Churchill, que pasaron de ser todos fascistas a ser todos antifascistas después de la Segunda Guerra Mundial. Eso decía los... Winston, es una broma. O sea, mi novia es italiana, ¿eh? O sea, no estoy haciendo aquí ninguna... pero sí. Claro. Es muy absurdo, sí. Es muy gregaria, es una concepción muy gregaria del estudiante, ¿no? Sí.
A ver, sigamos. Así es. Disculpe, señor. Wheaton. Josh Wheaton. Señor Wheaton, ¿le pasa algo? No puedo hacer esto. No puedo hacer lo que pide, soy cristiano. No, no se preocupe, aún puede regresar a su dormitorio, arrodillarse y orar al lado de su cama si quiere. Lo que haga con su vida es su problema, pero lo que haga aquí en la clase es el mío. Yo no puedo. ¿Qué tendrá que ver el rendimiento académico de cualquier alumno con su creencia personal, digamos? O sea, ¿de qué le molestaría a un profesor ateo que su alumno, si es brillante, sea cristiano? Así como yo, por ejemplo, que soy profesor de filosofía en la universidad, yo tengo alumnos que son ateos y son brillantes, y yo jamás le pediría que se bautice para aprobar mi materia, por ejemplo, ¿no? Es ese mismo nivel de ridiculez. O sea, Sí. lo que le está pidiendo él al alumno es como si yo le pidiera a un alumno ateo que se bautice para aprobar mi materia, ¿o no? Es de ese nivel de absurdo. Sí, sí, sí. Además aquí le pide que defienda la postura de que Dios existe, ¿no? Le pide que la defienda argumentalmente, pero evidentemente si fuera un buen profesor, lo que pasa es que claro, ya nos lo quieren plantear como un terrible profesor, pero si fuera un buen profesor, le pediría también a los ateos que argumenten su ateísmo. Quiero decir, hay que pedirle a todo el mundo que argumente por qué está defendiendo lo que defiende, ¿no? Eso es lo que creo que haría, y eso me lo puedes decir tú, que sabes más que yo de cómo enfocar esto, ¿no? Puedes ser ateo, puedes ser cristiano, pero si estás en una clase de filosofía, intenta argumentar tu postura, sea cual sea. Pero solo le pide que se explique al teísta, ¿no? Sí, y lo que me llamó la atención, porque todos los que estuvimos en la universidad sabemos que nadie va a una cátedra sin tener alguna noticia de un profesor, sobre todo si es un profesor tan excéntrico como este, ¿no? O sea, cada vez que nosotros fuimos a una materia que es muy difícil, ya fuimos con los ojos abiertos porque alguien nos dijo, mirá, el profesor de esta materia es así, pero resulta que acá ninguno de los alumnos sabía que este profesor era así, Ah, sí. ¿no? O sea, como que todos ellos se están sorprendiendo con lo que él hace, y en la película este profesor lleva años en la materia, ¿no? Entonces, digamos, no es fiel a lo que es la vida universitaria, que los alumnos ingresen a una materia tan excéntrica como la de un profesor tan excéntrico y que nadie sepa lo que hace este profesor, porque supuestamente este profesor, si es así, no comenzó a ser así el año ese año, en ese ciclo lectivo. Es un profesor que siempre fue así. Ahora, un profesor que siempre fue así, realmente tiene una fama en la universidad, tiene una fama en la facultad, y los alumnos que se van a inscribir en las materias ya son asesorados y le dicen, che, mira, si sos cristiano no te inscribas en esta cátedra, porque en esta cátedra está este profesor que te va a hacer la vida imposible. Ahí nadie sabe nada, ahí están todos inocentes, ¿no? Es decir, no es fiel a lo que es la vida universitaria. Por eso decía que el que hizo esta película nunca estuvo en la universidad. No, claro. Y además, esto que está haciendo, a ver, siendo realistas, ¿podría un profesor justificar ante la universidad esta metodología? Como... No, podría, es más, cualquiera de estos alumnos podría denunciarlo ante el jefe de carrera o ante la secretaría, y este profesor tendría muchos problemas. Es totalmente cierto. De hecho, es que lo más curioso es que en la segunda parte de esta película, o sea, la secuela de esta saga de películas, trata de un poco lo contrario, ¿no? Una profesora cristiana que es que tiene muchos problemas por haber hablado del evangelio en clase, porque se supone que en Estados Unidos hay, bueno, pues desde hace ya bastante tiempo, desde los tiempos de Madeleine Murray, si no recuerdo mal, no se puede rezar en las aulas, porque es un país oficialmente laico, aconfesional o laico, sí, laico, y no se puede hablar de religión en las aulas. Y no se puede forzar, como se consideraría una especie de adoctrinamiento en una escuela pública, que una profesora o un profesor enseñe a cualquier cosa de la Biblia, como si fuera cierto, como si fuera la palabra de Dios. Pero aquí, al mismo tiempo, ponen a un profesor universitario que no solo es que
promueve el ateísmo, sino es que fuerza a los alumnos, a través de chantaje con las notas, a manifestarse como ateos. Yo creo que eso es que sería imposible realmente. Sí, sí, y es más imposible que ninguno de los 40 que están ahí reaccione de otra manera que no sea firmando como un borrego lo que pide el profesor, digamos, ¿no? Sí, sí, cierto. En Estados Unidos especialmente, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, avancemos. Muy bien, señor Witten. Déjeme explicarle la alternativa. Si no puede admitir que Dios está muerto para el propósito de esta clase, entonces tendrá que defender la antítesis de que Dios no está muerto y será enfrente de la clase, en el atril. Y si falla, que de hecho lo hará, perderá esta sección que equivale al 30% de la nota final de este curso. ¿Lo acepta? ¿Quién decide si gano o pierdo la discusión? Pues yo lo haré. Es mi clase. Yo dirijo. La evaluación es mi privilegio. Con todo respeto, pero no creo que sea objetivo. ¿Y qué es lo que propone? Bien. ¿Y qué tal ellos? Bien, es interesante, pero ¿por qué darles el poder a ellos? Ya los convenció. Lo que debo hacer es desconvencerlos, para que admitan su error. Bien. Señor Witten, tendrá 3 sesiones los últimos 20 minutos de las próximas 3 clases para que exponga su punto. Le prometo que... Bueno, llama la atención también que un alumno se atreva, ¿no?, a querer enfrentar a su profesor en su materia por una cuestión que sinceramente te digo, y es lo que más me chocó de la película y lo vamos a ver todo el tiempo, te lo voy a poner en estos términos. Y te lo voy a poner así como un bolazo para que se entienda. Te voy a hacer una hipérbola, ¿no? ¿Vos creerías en un Dios que necesita ser defendido por un alumno de primer año de una carrera universitaria? Que necesita, no, si necesita ser defendido. Por un alumno de primer año Sí. de una carrera universitaria. O sea, un Dios que está necesitado de que alguien lo defienda. No, hombre, no. Que lo necesite propiamente, no, no. Claro, o sea, porque acá en la película está defendiendo a Dios, no está defendiendo la fe de los cristianos, que supuestamente eso es lo que hace un apologeta. Es decir, a mí me resulta tan absurdo, viste que tras los debates que tenemos siempre nosotros y tal cosa, te escribe gente y te dice, gracias, Jonathan, porque vos defendés a Dios. Es decir, ¿en serio vos crees que Dios necesita que alguien lo defienda? Es decir, en todo caso yo defenderé, qué sé yo, la racionalidad de la fe, defenderé el derecho que tiene un cristiano a ejercer su fe públicamente, defenderé, qué sé yo, la fe del cristiano, defenderé la validez de la teología. Bueno, yo podría defender todo eso, pero jamás en la vida se me hubiese ocurrido creer que yo defiendo a Dios. Claro. ¿Me entendés? Sí. Es decir, es absurdo eso. Y me parece que cuando se idolatra al apologeta, que yo ya te dije que no sé qué es un apologeta porque no lo entiendo. O sea, si la apologética es teología, está basada en la autoridad de Dios. Y si es filosofía, no puede tener como objetivo la defensa de ninguna ideología. Es decir, dentro del esquema filosófico, que el punto de partida es la evidencia de lo real, todo punto de partida que no parta de la evidencia es ideológico. Entonces, de ninguna manera la filosofía puede estar al servicio ni de la religión, ni de la política, ni de nada que no sea filosófico. O sea, lo único que puede defender la filosofía es la filosofía misma. ¿Se entiende? Entonces, que se romantice al apologeta, yo te digo porque conozco algunos apologetas que la gente los idolatra, y ¿no es cierto? Y hacen colectas para llenarlo de dólares, porque él defiende a Dios, pobrecito. ¿Qué sería de Dios sin este apologeta? Que mejor no doy el nombre, pero ¿qué sería, pobrecito Dios, si no existiera este apologeta, ¿no? Entonces, qué sé yo, me parece que ese marco en el cual se vive el debate entre ateos y cristianos, me parece que es un debate muy, muy bajo, o sea, de
de un nivel pueril de existencialidad que a mí me incomoda bastante, digamos. Cierto, sí. Pero bueno, a ver, veamos qué hace este chango. Le prometo que haré las menores interrupciones posibles. Puede pedir lo que quiera en la clase, pero no le daré más tiempo. Claro, será responsable con las otras tareas de la clase, pero puede cambiar de opinión y traer la hoja firmada. La próxima clase y seguiremos como si nada hubiera pasado. Y todos nos desharemos de esa superstición primitiva y nos enfocaremos en el hecho de estar en la realidad. Para la próxima clase, por favor lean a David Hume y los problemas de inducción. René Descartes, discurso del método. Deben incluir a Bertrand Russell con ¿Por qué no soy cristiano? Con lo cual se prepararán para la presentación del señor Wheaton. Y en agradecimiento por ayudarnos a llegar a un consenso unánime. Bueno, no sé si te acordás cuántos libros les hace leer, pero les manda a leer Descartes, el discurso del método entero, de los problemas de la inducción de Hume entero, y otro libro, dos. Son como 4 libros que les hace leer para la próxima clase. Yo nunca tuve una materia donde un profesor para la clase que viene te hace leer 4 libros. Además, tan diversos, ¿no? Como son temas que no tienen mucho que ver. Le hace leer los problemas de la inducción de Hume, claro, y el discurso del método de Descartes y a Bertrand Russell, ¿no? Es como... Claro, ¿por qué no soy cristiano, Bertrand Russell? ¿Qué tendrá que ver con el discurso del método, digamos? Sí, todo a la vez. Pero por eso te digo, el que hizo esto no fue nunca a la universidad, Aristarco. No pisó nunca una universidad el que hace esto, porque además un profesor no puede hacerte leer 4 libros sin haberte explicado nada, sin haberte enseñado nada. Sí. Además me sorprende que con lo fanático ateo que es, ponga a Descartes, que es teísta, pero bueno. De hecho, prueba la existencia, o trata de probar la existencia de Dios. Sí, cierto. En ese libro, justamente, en ese libro que él está haciendo leer, ¿no? Sí. Totalmente. Sí. O sea, ningún alumno que tiene promedio, ¿cuántas materias hay en una carrera? Ponele que de entre 9 a 12 o 13, ¿sí? De entre 9 a 13 materias tienen estos alumnos. Y que en una materia que no es la central, porque artes liberales es como una materia optativa, según este profesor, una materia optativa no te puede hacer leer 4 libros en una semana. O sea, si yo fuese el guionista de esta película, sería un poquito más realista. Haría de la película algo más creíble, digamos. Claro, sí, sí. ¿Qué parte de la película crees que puede ser buena? Porque acá aparece la chica de la nueva izquierda hablando sí. con un hombre que le hace... A ver, yo cuando lo analicé me centré sobre todo en las partes que eran el debate entre el profesor y el alumno. Lo de la chica, bueno, no sé si eso te interesa. La chica... No, pero mira, esta parte me parece bastante, digamos, bastante peligrosa entre cristianos, pero no hay una guerra pica. Esta chica, creo que se llama Aisha, ¿no? Sí. Con la libertad emancipada de la rubia, ¿no? Y aparece el padre de Aisha, es un cavernícola, ¿no? Es un musulmán cavernícola, totalmente incomprensivo de su hija, ¿no? Sí, sí, cierto. Que falta una bomba, ¿no? Mirá la cara que le dieron. No te recibo bien, ¿eh? No sé si los demás te ven bien. ¿Cómo? No, que de vez en cuando se corta también tu audio. ¿Perdón? Para mí, que de vez en cuando se corta tu audio. Para mí, no sé si... No te he oído del todo bien, pero bueno. No sé, si los demás te oyen, no hay problema. Dicen que hay problemas.
Hay Se uno le que pone cortó ahí a problema. Jonathan, dice. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya te oigo bien yo. Ya está restaurado, ya Bueno, está. bueno, vamos Vale. a los momentos del debate, ¿sí? Eh, a ver, el alumno cuando presenta la cuestión, bueno, va a la iglesia y habla con el pastor le hace leer Mateo 7:18 y Lucas 10:14, no sé qué. Y este alumno leyendo 2 versículos de la Biblia se convence de que tiene que defender a Dios. Mm. Se pelea con la novia, se pelea ¿Se con todo el dicen? mundo, ¿no? Y Sí, verdad. Sí, ¿ah? sí, lo rechaza, renuncia a todo. Todo apunta a un Dios que lo creó, verán. En el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. Específicamente en el universo y... Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo, entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios. La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. Me imagino que estás satisfecho con tu presentación. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, simplemente... Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por... Yo me acuerdo de todo lo que pasa en la película. Igual O sea, yo también. Podemos hacer la crítica sin pasarla a la película, así sea más llevadero. sí, ¿Vos qué críticas le harías vos a la argumentación de este alumno que, por ejemplo, en vale. algún momento dice que la ciencia está equivocada y la Biblia dice la verdad? A mí me dolió el oído cuando escuché eso. Es verdad, dice que la ciencia está equivocada y la Biblia dice la verdad. Para empezar, a ver, es que es ridículo a varios niveles lo que dice. Para empezar, creo que aquí no se ha visto, pero bueno, cuando los que vean la película entera podrán verlo. La presentación del alumno empieza diciendo que, o sea, pone un vídeo y empieza hablando de cómo el Big Bang sería una prueba de la existencia de Dios, porque supuestamente demuestra que hay un inicio del universo. Y lo absurdo es que da argumentos basados en observaciones científicas, que son las que demuestran el Big Bang. Es que, a ver, entonces, está mal a muchos niveles. Voy a intentar hacer una crítica concisa y rápida porque incluso si tomásemos como una buena prueba que nos llevase hacia la existencia de Dios el Big Bang, no tiene sentido su frase de que la ciencia se equivocaba y la Biblia estaba en lo cierto, o la ciencia se equivoca y la Biblia está en lo cierto, cuando es la propia ciencia la que corrobora después esa cosa que dice que estaba equivocada. Quiero decir, son observaciones científicas las que demuestran el Big Bang. Eso para empezar. Para continuar, cuando dice que la Biblia estaba en lo correcto, está citando el primer capítulo del Génesis. Entonces, a ver, yo le puedo tolerar a un cristiano que me diga, o sea, digo intelectualmente, puedo tolerar que me diga que el Génesis no pretende ser un libro científico. Entonces, no puede usar nada de lo que ponga en el Génesis como un argumento respecto a realidades científicamente comprobables. Pero si me quiere usar cosas del Génesis como un argumento respecto a realidades científicamente comprobables,
tendrá que atenerse a las consecuencias de haber tomado ese camino, y yo después le podré decir todas las cosas del Génesis que no coinciden con lo científicamente comprobable. ¿Se entiende lo que estoy planteando aquí? ¿O Sí, no? claro, claro, claro. O Es sea, decir, es un problema de ciencia versus Biblia, sino en todo caso datos científicos interpretados de una manera y datos científicos interpretados de otra manera. claro, sí, o sea, a ver, no me puede venir a decir que la Biblia ha demostrado, o sea, coincide con algo que se ha demostrado científicamente, diciendo, entonces la Biblia estaba en lo cierto. Para empezar, porque la Biblia ni siquiera, o sea, ¿sabes cuando alguien dice algo tan mal que no sabes ni por dónde empezar a criticarle? Eso a mí me molesta mucho, porque puede parecer incluso que no tienes argumentos, pero lo que No tiene pasa... ganas, No, sí, claro. es que, claro, porque para empezar, no se ha visto, pero él compara el descubrimiento del Big Bang, que se descubre pues por pruebas, o sea, por observaciones científicas muy claras que te podría citar ahora mismo, ¿no? Pero él compara esto con lo que dice Génesis en el punto 1.3. Génesis capítulo 1, Se versículo haga la 3. luz. Se haga la luz, exacto. Pero no tiene sentido decir que el Big Bang es ese versículo del Génesis, porque antes de ese versículo del Génesis ya está la Tierra. Dice, la Tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hace la Tierra antes del Big Bang? O sea, ni siquiera pueden coger el versículo correcto para... Está muy mal, muy mal. Totalmente. Además, el hecho no sucedió así por lo que está ahí escrito. Es decir, hay algo que se está cayendo incluso dentro de la teología, y es esta idea de concebir la inspiración de Dios como un dictado infalible, en el cual todo lo que está escrito es infalible de la misma manera. Sí, Dentro de los agiógrafos de la Biblia hay tensiones, porque hay agiógrafos que tienen una disputa con otros con respecto a concepciones, hay escuelas de pensamiento teológico sacerdotales distintas, profetas que tienen una concepción del Mesías distinta a la del otro profeta. Es decir, en la Biblia hay una tensión muy grande, y sí, leer la Biblia desconociendo los géneros literarios, desconociendo la intencionalidad de los autores, una intencionalidad netamente religiosa y simbólica más que científica. Ningún autor de la Biblia la escribió creyendo que estaba resolviendo un problema científico no, o claro. un problema histórico, ¿no? Entonces, me parece que leerla la Biblia de esa manera viene del anglicanismo bajo del siglo XVIII, Sí, que suplanta en el púlpito la predicación del Evangelio por argumentos científicos, que lo sí, reclama John Wesley, por ejemplo, el fundador del metodismo, dice, y yo la verdad que las primeras veces que escuché el Evangelio era en algunos domingos de fiesta, porque en general en los domingos de misa o de culto se enseñaban pruebas científicas para defender la existencia de Dios frente a los ilustrados. sí. Entonces, nada, qué sé Sí, yo, me no, parece. el mismo anglicanismo del obispo James Asher, que es Claro. el que primero intentó medir la edad de la Tierra científicamente, digamos, a partir de las escrituras de la Biblia. Él cogía las generaciones con sus días y sus años, ¿no? Pues empezando por Adán, y medía la antigüedad de la Tierra, que es una medida que salieron unos 6.000 años o así, y que después entró en conflicto, pues primero con las estimaciones de Buffon, y después con pues las que se hicieron a partir de las mediciones basadas en datación radiométrica ¿no? de iridio, estroncio y en pruebas geológicas. Pero incluso más allá de eso, ahora ya solo para cerrar, porque hay una cosa que me choca mucho, que es que en una clase de filosofía, seguramente esto también te resultará chocante a ti, en una clase de filosofía que se intente demostrar esta idea de que hay un inicio del universo o que hay una causa inicial, una causa primera, pero que se haga apelando a la evidencia científica del Big Bang en lugar de hacerlo echando mano de los argumentos filosóficos que existen en contra de las regresiones al infinito, porque hay varios argumentos filosóficos, algunos en contra de un pasado infinito, otros en contra de una regresión de causas jerárquicas, por ejemplo, Santo Tomás, cuando habla de que no puede irse en las causas jerárquicas hasta el infinito, no habla de una causa de tipo temporal, es decir, para
para Santo Tomás no habría problema filosófico con el hecho de que el universo fuera eterno en el sentido de infinitamente, Claro. con un pasado. Para él no habría problema. Para otros filósofos sabemos que sí. Por ejemplo, por coger un filósofo actual, podríamos coger a William Lane Craig con su famoso Kalam. Él tiene argumentos, él a veces también echa mano del Big Bang como observación científica, pero es que el Big Bang, si se cita como mero acontecimiento científico, no termina de demostrar que hay un inicio del tiempo ni nada parecido, porque las pruebas que apuntan hacia el Big Bang por la vía científica son pruebas del tipo, pues no sé, la expansión que observamos a través de que observamos que las galaxias lejanas se están alejando de nosotros, y lo sabemos porque su luz tiene una frecuencia de onda más baja de lo que correspondería, ¿no? Que se llama el redshift, el corrimiento hacia el rojo. A partir de estas cosas, o de otras pruebas que podría citar muchas, ¿no? El fondo de radiación cósmica, bla, 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 se sabe pues que sí, que hace unos 13.800 millones de años tuvo lugar ese fenómeno que llamamos Big Bang. Pero eso no demuestra un inicio de nada, porque a nivel filosófico cualquiera podría decir, bueno, pues sí, eso fue un acontecimiento en el que todo estaba junto, pero antes de eso podría haber habido otro universo, y antes otro, y así hasta el infinito. O sea, una persona puede especular con que haya un infinito, una serie infinita de universos antes del Big Bang, y se resuelve el problema. Entonces, para atacar eso, hay que ir a los argumentos filosóficos, no a los científicos. Hay que ir a, no sé si conoces a Alexander Proust, es un filósofo teísta, no sé si es teísta clásico, pero es filósofo teísta, eso sí. Y este filósofo tiene muchos argumentos en contra de las series causales infinitas, y tiene argumentos que pretenden demostrar que se darían contradicciones si hubiera series causales infinitas. Hay otros. Craig tiene argumentos en contra de un pasado infinito, y son argumentos filosóficos que pretenden llevar a que habría una contradicción si hubiera este tipo de regresiones al infinito. Entonces, sí, perdona. Ahí te das cuenta que son evangélicos, de ese evangelismo anglicano. O sea, no cultivan la filosofía escolástica porque tienen un prejuicio con Santo Tomás. Y esto Claro. sucede también con William Lane Craig. Por no leerlo bien a Santo Tomás, comete muchos errores, muchísimos errores filosóficos, ¿no? Que yo se los corrijo todo el tiempo, y hay gente que se dedica a publicar sus libros, que me escribe, pero bueno, no estoy seguro que quiera aceptar un debate, pero porque se meten en temas filosóficos y metafísicos y no hacen metafísica. Y ese es el problema, querer hacer una cuestión metafísica sin hacer metafísica. Es realmente muy, muy difícil. Y acá se nota eso, que quieren resolver en la ciencia un problema metafísico. Sí. Ese es el error de los dos, del profesor ateo y del alumno que no sé en qué momento sabe tanto igual, ¿no? Del profesor, sí, el profesor ateo le responde citando a Stephen Hawking. O sea, ahora una conversación sobre Dios, el alumno cita a Steven Weinberg, que es un científico ateo, el que habló de los 3 primeros minutos del universo, se llamaba su libro, y el profesor le responde con Stephen Hawking, que es otro científico. ¿Qué tiene que ver Dios con esta conversación entre científicos que no tiene nada que ver con lo que están hablando? No tiene nada que ver. Además, Hawking o Dawkins o cualquier otro pueden hablar de Dios, pero ya no están hablando de ciencia. Claro, Es decir, sí, pues, exacto. El Sí. científico no puede hablar de Dios científicamente. Lo único que puede hacer es buscar bases empíricas para su especulación filosófica. Sí. ¿Se entiende? Exacto, O sea, eso sí. pero la existencia de Dios o la no existencia de Dios se resuelve en sede filosófica, porque del paso de la nada al ser, la ciencia nada sabe. Es un tema filosófico. Ahora, lo que da la ciencia son bases empíricas para poder desarrollar tu especulación filosófica. Pero Sí. no es que se resuelve en la ciencia el problema. Y yo creo que esto es porque son anglicanos. Son anglicanos. Ese es el problema. ¿Qué voy a hacer? Te lo digo con todo el dolor del mundo, porque yo soy protestante, pero me doy cuenta que en este sentido el mundo católico está un poquito más preparado para dar esta batalla. Cierto, sí. Y bueno, después de acudir al argumento de autoridad que Stephen Hawking dice esto, y vos que sos un alumno decís que está mal
el argumento ese de autoridad, nunca había alguien que utilice tan mal, digamos, el argumento de autoridad, de que esto es verdad porque lo dice este científico. Bueno, es de un nivel de, digamos, de ridiculez bastante importante, atendiendo a que Sí, hay alumnos que son universitarios. Me imagino que muchos de esos alumnos ya están estudiando otra carrera. No es fácil en un mundo universitario de 40 alumnos dar un argumento falaz y pretender ser un profesor de filosofía con rigor académico, como tiene fama. Después, viste que en la reunión en su casa, todos los otros colegas le rinden pleitesía de ser un profesor riguroso y un profesor totalmente académico, sí. y todo el tiempo está haciendo cosas antiacadémicas, no solo en lo intelectual, sino también en lo moral, y ningún profesor académico se comporta de esa manera. Sí, claro, a ver, para empezar, es eso que dices de que cita, o sea, emplea como autoridad a Stephen Hawking, un profesor de filosofía que ya es terrible que caiga en una falacia de autoridad. En lugar de argumentar su postura, simplemente toma como autoridad infalible a un científico, o sea, a un científico, y además, después, como bien sabes, en otro momento del debate, el alumno le echa en cara que Hawking, en su libro, en el mismo libro que estaba citando el profesor, de hecho, que es el del gran diseño, que creo que lo tengo por aquí, pero bueno, en ese libro, Hawking dice que la filosofía está muerta, ¿no? Como usando la propia autoridad de Hawking contra el profesor, como alguien que ha negado la validez de la filosofía, porque Hawking era muy cientificista, era muy antifilosófico, ¿no? O sea, lo que para que es ridículo, es absolutamente ridículo que un profesor de filosofía no supiera, cuando está citando a Hawking, que el mismo libro que cita de Hawking es un libro en el que Hawking desprecia la filosofía y que dice que está muerta. O sea, es un hombre de paja increíble este profesor, porque, o sea, es un espantapájaros tremendo, porque ni siquiera está preparado para afrontar esto, ¿no? Para que el propio... Para defender los libros que él mismo está citando. Exacto, sí, le citan un libro que le está citando en el que Hawking desprecia la filosofía. Y después el alumno cita a otro científico, que es John Lennox, que es teísta, y lo cita en contra de Stephen Hawking. O sea, que todo se convierte en una guerra de autoridades, de falacias de autoridad. Pero ojo, que hay apologetas y ateos que son así, ¿eh? Sí. Yo conozco una apologeta que dice, mira, acá yo tengo una lista de 30 teólogos de tal tipo. Vos tenés que enfrentarte con la lista de estos 30 teólogos, o la lista de estos... Tipo Gloria Álvarez con Agustín Laje, ¿viste? Ah, sí. Pro-choice. Sí. Pro-choice. Bueno, qué sé yo. Pero lo más enfermante, yo creo, y ya con esto podemos ir terminando, lo más enfermante de la película es chicanearlo con que él es ateo por problemas traumáticos de la infancia, porque no pudo superar la muerte de su madre. Me parece un golpe bajo, me parece pensar que un ateo es ateo porque tiene un trastorno. Sí, es que se perdió una oportunidad muy buena con esta película, porque podría, o sea, la idea era buena, la idea de, bueno, quizá no con ese planteamiento tan estúpido en el que ya se pone como un personaje indeseable al profesor, porque se pone a un personaje que, digamos, chantajea a los alumnos para que cedan ante lo que él quiere, pero se podría haber creado una buena película en la que un profesor ateo pues plantee o proponga un debate con un alumno teísta y que el profesor no sea el demonio, o sea, que no sea una persona insoportable, arrogante ni horrible, sino que sea una persona, pues como muchos ateos, una persona normal. Es decir, tampoco tiene que por qué ser genial, tiene que ser una persona normal, dos personas corrientes, con sus defectos, ambas, y pues podría haber habido un final que no pretenda tampoco adoctrinar a nadie, ni dar una lección a nadie, sino pues plantear, no sé, mira, no sé si has visto la película Contact, no sé si eso es un poco, ¿la conoces la película Contact? ¿Sí? Es una de Jodie Foster que busca extraterrestres. ¿Sí o no? ¿La has visto o no?
Sí, he visto. Sí, sí. Vale, esa película termina. Fíjate que yo, siendo ateo, te voy a decir una cosa que muchos ateos desprecian de esa película. Muchos ateos lo odian que la película termine así. Pero termina con que la profesora, Jodie Foster, ¿no? La investigadora esta, ha vivido una experiencia impresionante con los extraterrestres, pero ha vuelto a la Tierra sin ninguna prueba y nadie la cree. Sí. Y el único que la cree es el cura, el clérigo, bueno, un pastor o un reverendo o algo así. Y ella acaba, claro, y ella recibe una especie de lección, podría decirse así, de que hay veces que a lo mejor tienes una creencia por alguna experiencia que has vivido y que no puedes explicarla. No puedes demostrarla, no puedes explicarla, pero está ahí, ¿no? Eso es lo que quieren plantear. Esto muchos ateos lo odiaron de esa película porque parecía como les parecía una apología de la religión, pero como mínimo no te está tampoco metiendo, o sea, no es un adoctrinamiento como en este caso, en esta película, en el que te ponen, o sea, es un maniqueísmo extremo. El profesor no tiene ni un rasgo que lo redima. Sí, tiene todos los males y el alumno Sí, tiene todos los bienes. exacto, sí. Eso es terrible en cualquier película. Pero a ver, también cuando se le da la vuelta. O sea, también cuando se plantea a los cristianos como gente bruta, gente estúpida, y al ateo como sin ningún tipo bueno, no sé, por ejemplo, la película Ágora de Amenábar, ¿no? Aunque a mí me gusta, tengo que confesar que a mí me gustó, no sé, porque supongo que la vi muy joven y me impresionó. La película Ágora creo que peca de eso. Es la película que habla sobre Hipatia de Alejandría. De Alejandría. Y la presenta como un ser de luz. La presenta, y además, como una científica pura que solo quiere, pues, solo busca el conocimiento y lo busca de forma totalmente objetiva, desprejuiciada, y frente a ella pone un montón de cristianos fanáticos. Yo creo que se podría haber hecho de una manera un poco menos maniquea. O sea, estoy poniendo un ejemplo de lo contrario, un ejemplo de los cristianos como los malos y del ateo como el bueno. Tampoco me convence a mí. Aparte supone que los cristianos no tenemos problemas morales. O sea, que no podemos mentir, que no somos mala gente, qué sé yo. Sí, se nota que es una película de propaganda. Sí. De propaganda. Yo creo que nadie se va a hacer cristiano viendo una película así. No creo. Nadie va a dejar de ser ateo, al menos, viendo una película así. Que yo creo que el objetivo de la película, si era ese, de que algún ateo viendo la película se persuada de que los ateos son malos y perversos, porque todos los ateos son así, fíjate, ¿no? Es más, todos los que no son cristianos son así, porque el musulmán, el padre musulmán, es teísta, pero también es una basura. Que echa a su hija Aisha porque ella cree en Cristo y él es un musulmán, digamos, ¿no? Sí. Digamos, es como la única manera de ser bueno es ser cristiano, pero vos fíjate que en el fondo ahí está William Lane Craig, está funcionando ese aparato propagandístico, apologético en la película, que supone que sin Dios es imposible tener una moral objetiva, ¿no? Entonces vos fíjate que o son relativistas, o son utilitaristas, o pragmáticos, o son gente oportunista, o es gente perversa. O nada. Cierto, sí, todos los ateos en esta serie de películas suelen ser así, sí. También en la segunda película, en la segunda película de esta saga de Ghost Not Dead, la profesora es también un ser de luz, porque ahí la profesora es la cristiana que está siendo perseguida y que está siendo, pues está siendo linchada por una multitud de ateos, y todos los ateos son terribles. Y además me hace gracia este poder tremendo que le otorgan al ateísmo en las películas de God's Not Dead en Estados Unidos. O sea, parece que estemos hablando de la Unión Soviética,
cómo, cómo los ateos tienen tanto poder en Estados Unidos Para para... decidir qué se enseña y qué no se enseña, sí, sí, sí. Sí, yo no creo, o sea, en Estados Unidos, no sé. O sea, en otros países te lo compraría, no sé. En la China de Mao, no sé, tal Claro, vez, claro, claro. pero ahí no tiene Pero tanto poder. me ha llamado poderosamente la atención. Como te decía, y les decía a todos, no la había visto la película. Y cuando la vi dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Son- Además, se perdió una gran oportunidad para presentar argumentos teístas y ateos que sean un poco más interesantes, porque hemos comentado la primera intervención del chico, pero es que la segunda también, es que me acuerdo perfectamente. a ver, a ver, a ver. La segunda intervención empieza a hablar de la evolución, o sea, de cómo aparecieron los animales, y cita, dice que realmente los animales no fueron apareciendo progresivamente, sino que aparecieron todos de golpe. Y para apoyarse, para defender eso, se basa en un descubrimiento científico que sería el descubrimiento de lo que se conoce como la explosión cámbrica, que no fue realmente que todos los animales aparecieron de golpe, sino que fue simplemente un momento de la historia geológica de la Tierra en el que hubo una gran diversificación de especies rápidamente, ¿no? Cuando se dice rápidamente, no se habla de un día ni de una semana, sino que se habla de millones de años. Pero en tiempos geológicos eso es rápidamente, ¿vale? Pero eso no es tanto lo que me choca, sino que lo que me choca es que después, inmediatamente, el alumno vuelve a citar la Biblia para defender que coincide con la ciencia y empieza a citar otra vez el Génesis, diciendo, pues esto, que las aves que, bueno, que en el quinto día Dios hizo las aves, en el sexto Dios hizo los animales que van por la tierra. Y yo digo, pero es que nuevamente estás diciendo cosas que, para empezar, se te podrían desmentir científicamente, porque cualquiera puede aprovechar que tú estás citando la Biblia supuestamente como una prueba, como intentando demostrar que coincide con la ciencia. Estás citando la Biblia. O sea que, por lo tanto, un ateo te podría demostrar que la Biblia no coincide en absoluto con lo que ha descubierto la ciencia respecto a cómo fueron apareciendo los seres vivos. Pero además de eso, es que, claro, o sea, es que no te hacía falta citar la Biblia. No te hacía, estamos hablando de si existe Dios, ¿sabes? O sea, no te hacía falta citar la Biblia. O sea, citar un libro que ya supone que Dios existe para probar algo que supuestamente hay que probar. Sí, para empezar eso, claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, él supongo que quiere decir, como algunos otros cristianos, que la existencia de Dios se demostraría porque la Biblia ha predicho, no, la Biblia se ha adelantado a descubrimientos científicos, lo cual es rotundamente falso. La Biblia no solo no se ha adelantado, sino que, mirada literalmente, es que no coincide, es que choca abiertamente con los descubrimientos científicos respecto a ese Leída periodo. literalmente, sí. Leída literalmente, sí. Literalmente. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que han inventado la guerra entre el evolucionismo y el creacionismo? Los mismos cristianos, los mismos anglicanos han inventado esa dicotomía Sí. porque asocian, a través de una lectura literal del Génesis, asocian creacionismo con fijismo. Porque en realidad el enfrentamiento científico es entre fijismo y evolucionismo. El Sí. fijismo es una teoría científica o es una hipótesis científica, es una postura científica que está diametralmente confrontada con el evolucionismo, sí. Ahora, suponer o leer desde la mentalidad fijista un libro como el Génesis, bueno, es no entender la diferencia entre la ciencia y la religión. Pero la Biblia no es un libro fijista. El fijismo es una postura científica del siglo XIX. Sí. Y la Biblia es un libro religioso del año, del año 700 antes de Cristo, Sí. del año 500 antes de Cristo. Es decir, El Génesis, sí. Claro, el Génesis. Entonces, bueno, qué sé yo, no sé. La verdad es que me ha desilusionado mucho la película. Se podía haber hecho mucho mejor, es verdad.
Pero bueno, Cierto. la calidad estética de la película es buena, es entretenida, ¿no? Pero nada, filosóficamente no pasa No, nada. no, filosóficamente no se puede tomar en serio, porque es que ni siquiera No, son argumentos filosóficos. Y es una lástima porque ya digo que hay argumentos interesantes filosóficos por ambos bandos. Y en la época en la que se hizo esta película ya se estaban debatiendo. Quiero decir, a ver, ya había debates como por ejemplo, aunque sean los de William Lane Craig, que ya sé que tú lo atacas mucho, pero, pero están muy por encima de lo que se plantea aquí, ¿no? Y no creo que deba tratar al espectador como un estúpido y no plantearle argumentos que sean mínimamente interesantes. Porque hay algunos que sí que lo son, insisto. Hay algunos que son persuasivos y que vale la pena considerar. Y también ateos. El único argumento interesante ateo que sí que se plantea en la película, eso ya es al final del debate, es el del problema del mal. Lo que pasa es que se plantea de una manera tan pobre que... sí, a mí lo que más me gustó, como ateo, como si yo fuese ateo, la parte que más me hubiese gustado ver es cuando la chica esta con cáncer, la periodista de la Sí. Nueva Izquierda, le dice, bueno, sí, este es el momento donde empiezan a citar garabatos antiguos para probar algo, ¿no? Vale, sí. Es una chicana, pero realmente para un ateo la Biblia sí son textos antiguos, ¿no? Que realmente no prueban nada. Para un ateo es así. De entrada, sí, de entrada es un formato, o sea, la Biblia es un formato papel, o sea, es un libro escrito por personas. Por lo tanto, de hecho, mira, hace poco creo que era una creacionista, comentó en algún vídeo en el que yo había estado hablando, comentó algo así como, bueno, es que yo no me fío de la ciencia, no me fío de los científicos, porque no confío en los hombres, decía esa chica. Yo no confío en los hombres. Yo solo me fío de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y yo digo, claro, es que para mí la Biblia de momento es palabra de hombres. O sea, si me lo planteas como yo no me fío de los hombres, digo, a ver, a mí cuando me dan una Biblia, lo que me dan es un libro. Un libro que, como tantos otros libros, dado el formato papel, pues puede haber sido escrito, y de hecho ha sido escrito por manos humanas. Sí, Después tú ya... al menos el hagiógrafo es humano en la doctrina cristiana también. Exacto, sí, sí. Y de hecho, claro, como mucho tú podrás intentar argumentar que ese humano estaba divinamente ¿Estaba inspirado. inspirado o no? Claro, Exacto, pero de entrada, si tu argumento es yo no confío en los hombres, no confío en el ser no, humano, claro. pues no te fíes de la Biblia, porque es el No, ser humano claro. quien te la ha dado. Claro, y el que te la enseña también, ¿no? Por El que te la supuesto. enseña, sí, sí, sí. Che, Aristarco, bueno, vos sabés que mañana hay un debate entre 4 ateos y 4 cristianos, me llamaron para eso, no sé si te han invitado. Pues no me han dicho nada. Mirá, ya les voy a decir por si acaso les interesa, van a estar varios. Me pidieron ayer que esté, les dije que sí. Va a ser por, ¿cómo se llama esta plataforma que usé una vez? Bueno, ya me voy a acordar. Pero es una plataforma, Discord, ¿puede ser? Discord. Sí. Pero bueno, Sí. sí. Vamos a ver. Bueno, bueno, lamentamos no haber podido pasar toda la película, pero bueno, fue bueno también porque a veces por temas de copyright no podés Sí. reproducir mucho de la película. Y bueno, terminó siendo un análisis ahí al paralelo con vos, así que bueno, gracias por sumarte y espero que nos veamos pronto en algún otro Gracias a ti. encuentro. Muy bien, pues un saludo a todos. Chao y a seguirlo a Aristarcos en su canal. Gracias. Nos vemos.